medicamentos por PAMI. Pero se cumplen 6 meses de gobierno de Javier Milei. Y cuando suceden estas cosas, yo lo llamo a Diego Giacomini y le digo, ¿me explicás qué carajo está pasando? ¿Cómo andás? Buenas noches. Buenas noches, un placer estar acá. Muy Cuando divertido. pasan estas cosas, te agarramos a vos. Muy divertido. Me encuentro sin saberlo con Santiago Cuño acá. Bien. El cardiólogo de Olivos hace horas extras los domingos de la noche. ¿Por qué? Y digo, llego acá, me siento y me encuentro con Santiago Cuño en esta casa. Bueno, no. Hay que ver. Pero ¿Me bueno. explicás qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Bueno, mirá. Empecemos por el nivel de actividad, que es lo más trascendental, ¿no? Y deprimente. Sí. La economía argentina está dividida hoy en día en 3 partes que no son similares. Tenés un 5% aproximadamente que está creciendo en serio, que es minas, canteras, petróleo. ¿Ok? Después tenés un 10% que está rebotando estadísticamente una barbaridad porque está subsidiada, miren la locura de Argentina, está subsidiada por la sequía del año pasado. Concretamente, imagínense los numeritos, según el IGA de Orlando Ferreres, en abril el campo creció 70%. Claro, por la sequía. Ahora, cuando vos mirás la rentabilidad del sector agropecuario, estoy hablando poroto de soja, harina de soja, aceite de soja, aceite de girasol, carne, trigo y maíz, en promedio la rentabilidad está cayendo a lo largo de este gobierno entre 30 y 40%. ¿Y el resto de la actividad? Ahí voy. ¿Por qué menciono esto? Porque es mentira que el campo está creciendo 70%. Claro. Es un numerito estadístico porque estás comparando comparación interanual contra un desastre. Y después tenés un 85% de la economía que está cayendo en abril, último dato de Orlando Ferreres, exactamente igual que en el promedio de los 4 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que si en abril caes igual que en el promedio de los 4 meses... No rebotaste nada. La situación es igual. ¿Y qué tenemos acá? Acá tenemos a todos los grandes empleadores. Porque tenés a industria, comercio, construcción y intermediación financiera, que están cayendo todos 10, 20, hasta 30%. Detrás de eso hay despidos. A ver, primero se cortaron horas extras, después empezaron con las suspensiones y ya se empezó con los despidos. Ahora... ¿Puedo ser malo un Sí. cachito? Vos viste que Milei reposteó, creo, él mismo, Sí. Un semáforo donde habla de que hay recuperación casi en B. A ver, una burrada intelectual y lo voy a explicar en un segundo. Esto es, no sé, debe Creo haber que estás diplomático. Sí. Estás hecho un diplomático. debe ser un pasante del Ministerio de Economía, o capaz el mismo ministro, no lo sé, es trader, no sabe de macroeconomía, que le pasa el semáforo comparando en el desestacionalizado abril contra marzo. Y hay un mezcladito de rojos, naranjas y verdes que él hace hincapié en los verdecitos que deben ser el 30%. A ver, se la resumo. Es como un partido de fútbol donde en la película te hicieron 7 goles y acabás de marcar 1. ¿Ok? O sea, te hicieron derrapar. Te llenaron la canasta. Te hicieron derrapar 10, 15 puntos porcentuales y te quieren hacer festejar y decir que hay una recuperación porque el 30% recuperó un puntito de los 10, 15 que se derraparon en estos 6 ¿Y meses. por qué eso no puede ser una tendencia? A ver, acá hay que ver. Primero, hay que tener en cuenta que el gobierno, ¿qué va a querer vender? Los economistas, esos que son fanáticos del gobierno como si fueran un hincha de fútbol fanático de su equipo de fútbol, van a empezar a insistir en que hay recuperación porque la variación interanual es mucho en el segundo trimestre, o sea, cuando yo agarre abril, mayo y junio, la variación interanual, las caídas van a ser mucho más suavecitas que en enero, febrero y marzo. ¿Pero por qué? Porque la base de comparación
tiene el desastre del campo, de la sequía del año pasado, entonces la baja de la base de comparación es muy bajita. A ver, es como que un hincha de Racing diga que Racing es la naranja mecánica porque la está comparando contra el Racing que se fue a la B. ¿Ok? Sí, o como comparar contra la pandemia. Exacto. Pero ¿cuál es el tema? Que van a poder mostrar caídas interanuales más chiquititas que van a tratar de venderlas como, che, aparece la recuperación. Ahora, ¿cuál es el problema? Hay varios problemas. Primer problema, por el lado de la estadística. En el tercer trimestre, julio, agosto, septiembre, va a suceder lo opuesto. Porque el año pasado estuvo el plan platita de masa. Claro. O sea, si el segundo trimestre del año pasado tuvo forma de U, el tercer trimestre tiene forma de N. Con lo cual la base de comparación es más alta, con lo cual se van a resentir de vuelta las caídas y el promedio va a ser muy parecido. Cuando yo hablo con los clientes, que yo tengo clientes de todos los sectores, de todos los tamaños, ¿qué se está viendo en el nivel de actividad? Que si hay una L, con suerte estás transitando esta pata de la L después de haber caído enormemente, solamente superado por la caída del COVID-19 y el cierre de la economía. Ahora. O sea que hay que despedirse del rebote en B. Ahora, ¿cuál es el problema? Hay una amenaza que, ¿cuál es? Tenemos que, el plan, ¿cuál es el único activo que tiene el gobierno en su bolsillo para mostrarle a la población y que la población le intente creer? La tolerancia. No, inflación. La inflación. Estoy hablando de resultados económicos. La inflación. Que la inflación viene bajando a fuerza de recesión muy lento y muy poco. El último dato es 8.8, que es el de abril. Sí, que estará en el orden del 5. El de Cava tenés ahora. De diciembre a abril vos tenés 107 de inflación en pesos y 82% de inflación en dólares. La suba del dólar de 1.000 a 1.250, redondeando, ni siquiera te compensan los últimos 2 meses de inflación. ¿Qué está pasando? Acá hay una miopía, una mala conducción de política monetaria del Banco Central. Cuando vos tomás, ellos dicen que no emiten, es mentira que no emiten. A ver, el presidente, Javiercito, habla de ancla nominal. Ancla nominal no hay. ¿Por qué no hay ancla nominal? Porque la base monetaria nominalmente aumenta 65%. Antes del canje de deuda... Pero discúlpame, apto para tontos. Sí. ¿No era que no iban a emitir más? Es mentira, te cuento. ¿Cómo es mentira? Primero, cuando liquidan dólares tienen que emitir porque compran los dólares con emisión monetaria. Los sacaban con pases. Entonces emitían pases. Que pases es dinero a 24 horas, puede ser dinero en la calle 24 horas, remunerado, o sea que paga tasa de interés. Te cuento, esos numeritos hasta hace 15 días, la base monetaria nominalmente en el gobierno crecía 65% y los pases crecían 60%. Ahora, cuando ellos dicen no, equivocadamente, porque se equivocan ellos mismos y van de boca arriba, de blanco y negro, te hablan de la importancia del ancla nominal. Te acabo de decir que emiten nominal, no tienen. Después te dicen, no, hay que mirarlo en términos reales. Cuando vos lo mirás en términos reales, la miopía del Banco Central, ¿sabés cuál es? La cantidad de dinero venía cayendo en términos reales, la oferta de base monetaria, hasta abril. Y caía más que el nivel de actividad hasta abril, medido por el EMAE. ¿Qué pasa a partir de abril, mayo y junio? La cantidad de dinero pasa de 74 a 95 en términos reales. Y haciendo dándole mucho changuín al gobierno, el nivel de actividad, imagínate que sube un 1% todos los meses. Bueno, la cantidad de dinero aumenta en términos reales más que la producción de bienes y servicios, 10 puntos. Y ahí eso explica el salto
del tipo de cambio. Ahora, ¿cuál es el problema? Si esto sigue así, no sé, no lo puedo saber, 1, 2, 3 meses, la desinflación se va a cortar, se va a abortar y en el horizonte de cortísimo plazo o de corto vas a tener una inflación con forma de U. Claro, viene cayendo, va a encontrar un piso que no lo va a quebrar y después va a volver a subir. ¿Y ahí qué pasa? Si sucede todo esto... sin aumento de la actividad económica. Claro, si sucede esto, la reputación y la credibilidad, porque se esfuma el único activo que tenía para vender, va a sufrir un impacto fuerte. Al mismo tiempo... Pero ¿en base a qué libreto están volviendo a emitir? Primero, para comprar los dólares de los exportadores. ¿Y esto no es una cosa, una ¿Pero cosa qué pasa? técnica? Algunos te dicen, no, pero tienen respaldo de dólares. Mentira. En lo que va del gobierno... No, sí, la liquidación del campo está pisada. Emitieron 14.5 billones de pesos para comprar 17.000 millones de reservas y se pudieron quedar solamente 8.000. Claro. O sea, se quedaron con el 43%. O sea, las reservas entran por una ventana y más de la mitad se va por la otra. La emisión queda. Entonces, y queda sin respaldo de dólares. Y queda el bopreal para pagar. Y además emiten bopreales. Ahora redondeo. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que si ocurre esto y la inflación encuentra el piso y después se aborta la desinflación y vuelve a acelerarse, va a coincidir probablemente en tiempo con que se fume el superávit financiero. Entonces, son dos estocadas muy fuertes para la reputación y la credibilidad del gobierno. El IVA y ahí el nivel de actividad, ¿qué va a pasar probablemente? Si siguen con esta política así, que les aclaro, el presidente del Banco Central dice y piensa que inyectar base monetaria como lo está inyectando está bien porque piensa que está creciendo la demanda de dinero y el presidente ha dicho que la demanda de dinero es granítica. Granítica en Argentina. Realmente es para burlarse de pie. Porque que la demanda de dinero sea granítica implica que todos los argentinos... Queremos el peso. Demandemos como loco el peso y nos olvidemos por siempre de los dólares. Ahora, Diego, ¿cómo ves el proceso de traspaso de la deuda o los pasivos del Banco Central al Tesoro? Una barbaridad. Paso a explicar por qué. Primero, si bien técnicamente son dos balances diferentes, porque tenés el balance del Banco Central y tenés el balance del Tesoro por el otro lado, el único owner, el único equity holder, el único que tiene acciones del Banco Central, tiene un solo dueño, es el Tesoro, que de hecho tiene una cuenta corriente en el pasivo del Banco Central. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando vos pasás deuda del Tesoro, del Banco Central al Tesoro, es verdad, en el momento inicial cero, el stock de deuda no crece, lo cual y ellos mismos te dicen, no, la deuda no crece. Bueno, me estás dando la razón a mí. El deudor es el mismo. Es un pase de magia. El deudor es el mismo. Pero ¿cuál es el problema? Y esto agrava en términos dinámicos para adelante y déjenme explicarlo, te lo explico todo. Uno, el Banco Central pagaba 3.2 de interés y el Tesoro paga 4.5 de interés. Una bola de plata. El canje de deuda son bonos indexados por inflación y por dólares en pesos, letras a junio, julio y agosto de este año. Y después bonos a marzo del 2025, marzo del 2026, marzo del 2027. O sea, le cae todo a este gobierno. Ahora, ¿cuál es el problema? Es más gasto público. Claro. Porque son más intereses de deuda. Claro. Si son más intereses, es más gasto público. Con lo cual, el ajuste fiscal para adelante tiene que ser más grande. Están emitiendo y están haciendo más gasto público. Claro, y la suba de impuestos, puesta en dinámica para adelante 3 años, también tiene que ser mayor. O sea, el sector privado se tiene que olvidar que le bajen impuestos, con lo cual la economía no va a crecer, va a caer. Eliminar el impuesto país, tacharla doble. A ver, ¿cómo quieren el impuesto país pasó de 1% de la recaudación a 15%. Si vos hablás de degenerados fiscales y que lo que vas a defender es la caja muerte, la caja es la recaudación impositiva.
son los impuestos, son las alícuotas, es la base imponible. Clarence, que lo diga como quiera, Clarence va a defender la presión impositiva, las alícuotas, la base imponible. Defiende recaudar. Te contesto. En este contexto, que baje el impuesto país es una decisión de un burócrata, pero si lo hace, va en contra de lo que acaba de declarar. No recaudaría Capaz lo nada, hace. además. Sería Perdón. una contradicción Espere, más en su discurso. Escúcheme una cosa. Que yo la celebraría, Yo aclaro, pero bueno. pregunto esto. Sí. El campo realmente está usando simplemente como si fueras, vende un poco de soja para los gastos corrientes, pero Sí. tiene mucho más poder. Se esperaban 5.000 millones de recaudación el mes pasado en base a lo que vendiera el campo y se juntaron 2.400. Y esta semana fue un desastre. Sí. Juntaron 90 millones cuando tenían que juntar entre 750 y 1.000. Mi pregunta es, Massa, cuando no le vendían más, el peronismo que siempre ha tenido pica con el campo, inventaban algo y le decían, bueno, vamos a sentarnos a ver qué hacemos. Inventaban algo y se terminaba saliendo los granos. Acá es como que dejaron de vender y no hablan más. Digo, ¿qué esperan? ¿Que un día el campo se aburra y diga, bueno, sí, la verdad, como vimos que el dólar quedó mucho tiempo el oficial a 1.000, te lo vamos a vender, te lo vamos a regalar? ¿Qué Te esperan? contesto algo que no te contesta ningún economista. Por suerte, no han liquidado mucho. Porque te cuento, si liquidan mucho, tienen que emitir mucha base monetaria. Y si tienen que emitir mucha base monetaria, después tienen que emitir muchos pases para sacar la base monetaria. Con lo cual, después el canje de deuda va a ser más grande. Con lo cual, la tasa que va a tener que pagar el Tesoro va a ser más elevada. En consecuencia, el gasto público futuro va a ser más alto y la necesidad de ajuste es más elevada también. ¿Cómo se sale? Deja que lo interrumpa Giacomini. Sí, dale. Giacomini, si no, Tiemblan, ¿eh? si ustedes no sinceran que estamos en default, es el perro que se corre la cola. Voy a presentar estos números. A ver, ¿por qué acá Santiago dice que estamos en default? Les cuento. De acá hasta que termine este gobierno, vencen dólar duro, hard dólar, 65.000 millones de dólares para el FMI y los bonistas Ley Nueva York. Les aclaro, son justamente dos acreedores que ya nos han refinanciado. No podés de nuevo. Tendríamos que estar cancelando la deuda con el FMI y a los bonistas Ley Nueva York, Guzmán los pateó y fue Guzmán que puso toda esta concentración de vencimiento en este momento. Ahora, sigo. Le pego al otro gobierno anterior, le pego a todo. Eso fue culpa de Guzmán. Después vino Massita. ¿Qué hizo Massa? Massa, toda la deuda de corto plazo, indexada, por inflación, dólar link por dólar, o sea, no se puede licuar, y un engendro único en la historia de la finanza. Te pago lo que dé más, el dual. Si da más la inflación, te pago la inflación. Si da más el tipo de cambio, te pago el tipo de cambio. Toda esa monstruosidad de Massa que emitió como nadie, también la pasó todo para ahora. Y el Toto Caputo, ¿qué hizo? Se disfraza de Massa y también lo quiere pasar para adelante. Ahora, toda esa deuda, cuando vos sumás los 65.000 más toda esta que es más, al tipo de cambio de hoy, de acá a final del mandato de Javier Milei, vencen al tipo de cambio de hoy 215.000 millones de dólares. O sea, casi 3/4 de PBI. O sea, eso no sale de un recorte del Estado. No, esto antes del canje de deuda. Ahora le tenés que agregar 13.000 millones de dólares al dólar oficial de los 11 billones de pases del canje. Y lo Bopreal también. Más el Al 5%. permiso para O sea, emitir vamos camino nueva- paga Dios. A ver, estamos en una situación que me río porque los financistas, los financieros, son optimistas del gol. Parecen Martín Palermo, o sea, pero con la diferencia que Martín Palermo te hacía 3 goles por partido. Estos son un 9 matungo que sistemáticamente la tiran afuera. ¿Por qué lo digo esto? Porque te dicen, no, la deuda se refinancia. La deuda, Se mentira. rolea, se rolea. Se rolea. No, la deuda se rolea. Les cuento, Argentina tiene 9 defaults, o sea, hubo 9 veces que no la roleó. Hay varios países que entraron en default, las empresas O sea, entran que en va default. camino a una tormenta perfecta de 215 millones, 15.000 millones Ahora, de dólares. pero imagínate esto. No, pero diciembre es mucho más cercano y son 20.000 palos que son los que no Pero están. mensaje para el sector privado, que es lo importante. Imagínense que hay un milagro, la economía es atea, estamos de acuerdo, pero hay un milagro
y te rolean todo, empezando por el FMI de vuelta, lo bonita Nueva York, que es imposible, pero viene el milagro. viene Trump y dice, son todos bueno. ateos, pero dicen, a vos te hago un milagro, te roleo. Está claro que si hay rolling de la deuda, es, che, yo te dejo hacer un rolling, Sí, pero subime los impuestos, porque vos, yo no te voy a hacer rolling para que a los ciudadanos le bajen los impuestos. Con lo cual, la capacidad de crecimiento y de generación de riqueza del país a largo plazo está con esta deuda, si no se encara este problema y no se sincera este problema, está comprometido un lustro más todavía. Sí, pero además digo- ahí hay que ver que la caída de la actividad económica también te puede hacer bajar los impuestos que recaudás. Por supuesto. Obvio, y te aumenta el déficit. ¿Y saben? ¿Y cómo hace la casta? Porque las castas son todos. Si son radicales, si son del PRO, si son peronistas, o son conservadores de derecha que se transvisten de liberales y dicen que se cortan muñones. Ahora, ¿Por qué? Porque te suben el impuesto país, te suben las retenciones, te aumenta la fiscalización, te agranda todos hacen lo mismo. Acá también, este Perdona que te gobierno agrego también. algo. Yo la última vez creo que lo hablamos. Estamos en la etapa de la confiscación. ¿Qué es el RIGI? Como no hay dónde aumentar más un solo impuesto, hay que dejar que venga dinero de cualquier lado, de cualquier manera, y que lo traigan los narcos si hace falta. Ese es el pensamiento estratégico de Javier Milei. Porque él tiene conocimiento que esto se terminó. Cuando a vos te aumentan el litro de nafta, el 61% del litro de nafta es impuesto. Con lo cual, Claro, el aumento bestial de los combustibles le conviene. lo necesita. Es socio. Porque se le caen los impuestos indirectos que vos pagás o no pagás cuando te vence ganancias o el IVA, entonces recauda de lo que es directo. claro. En eso no espera, en eso le entra todos los días como un tragamoneda. Por eso el combustible tiene subas desproporcionadas y delirantes. Estamos pagando el litro de nafta lo mismo que un uruguayo que No produce Uruguay una tiene gota de quiebra con petróleo. Entonces, el ajuste al que vamos es con default. Los números son default. Si el gobierno insiste en la teoría de la liquidación de la Argentina como única salida, ¿qué es lo que le dicen a sus legisladores? Aprueben el RIGI porque vuela todo por el aire. Se lo dicen internamente. Cuando llega le dicen, ¿es esto o chocamos y viene el helicóptero? Bueno, van a chocar, van a tener helicóptero, porque el RIGI en su percepción es en un mundo en paz y estamos en un mundo en guerra. O sea, con el submarino nuclear ruso en La Habana, no hay RIGI que valga. Vos le decís al mundo, vengan acá, y te dicen, ¿a qué querés que vaya ahí en este contexto global? En este contexto global no invierto nada en ningún lado. Me la quedo y espero... No, pero si a Macri, además, cuando Macri llega en el 2015 diciendo que iba a mantener lo bueno, y tenía todas las condiciones, tomó deuda como loco, llegó a tener 70.000 millones de dólares de reserva, después las quemó, pero en ese momento tampoco ingresaron la inversión directa. ¿Por qué le va a ingresar ahora que esto es un muy caos? interesante lo que decís. En la época de Macri, que el mundo que enfrentó Macri era Narnia de positivo. Obvio, al lado de esto. Y este es el peor de los últimos 50 años. ¿Y dónde vemos que es el peor? Yo analizo Estados Unidos, las tasas de crecimiento proyectadas en un escenario benévolo para los próximos 2024, 2025, 2026 están abajo del 2%, con lo cual están abajo del promedio de crecimiento de la anterior década y de la primera década del siglo XXI. Cuando miro China, en un escenario benévolo, sucede lo mismo. Las tasas de crecimiento proyectadas para China son el 4%. Cuando miro Brasil, mirá, los socios comerciales... Los dos socios más grandes. Brasil, las tasas de crecimiento proyectadas son 1.2, 1.3, 1.5, 2024, 2025, 2026. Y Europa, que es un continente que jamás se recuperó de Lehman Brothers, tiene tasas de crecimiento por abajo del 1. A todo esto con inflación que no bajó nunca lo que pensaban que iba a bajar, que ahora hay presiones inflacionarias para arriba y costo de capital más elevado que nunca. ¿Qué quiero decir? Las economías grandes, importantes del mundo, van a estar tan enfrascadas